Hoy vamos a trabajar el aspecto, taller de escritura creativa en la estructura de un relato. El aspecto es la manera, desde el punto de vista literario, es la manera en que el asunto se nos presenta a la vista o al entendimiento. Diríamos que es el conjunto de características o circunstancias que hace que se nos muestre la historia o el tema de una estructura narrativa o de una poesía o del acto dramático. El aspecto es fundamental porque es esa situación que emerge de un lugar que no sabemos de dónde proviene. Quizás Hesíodo u Homero le denominaban eso las musas. Todavía en el romanticismo se utilizaba la categoría de las musas. Pero los griegos, ya cuando hablamos de los griegos, estamos hablando ya de los filósofos griegos, ya se metieron a analizar cómo era eso de que aparecía de la nada y de esa nada se podía convertir en algo serio y fundamental para la vida y para la existencia. Y a eso ellos le denominaron el aspecto. Es la traducción al castellano de algo muy complejo. Nuestro idioma castellano es un idioma muy limitado para la filosofía, pero es amplísimo para la literatura. Una conversación que tuve con el profesor Monsiváis cuando estuvo en Cartagena, me acerqué a él después de una conferencia junto con el gerente del Fondo de Cultura Económica de Colombia, un muchacho, y quizás su asistente venía de México, y él estuvo trabajando un tema importante que le pertenecía al Fondo de Cultura Económica, al cual él era como su asesor general o como su especie de manager mundial. Carlos Monsiváis, uno de los grandes de la literatura del boom latinoamericano, tuve el privilegio de sentarme con él y me dijo, cuando yo le presenté mis libros de filosofía, pues yo produzco en filosofía y quizás es mi pasión más grande, me dijo, Bruno, mejor dedícate a la literatura, porque nosotros los castellanos, los de habla castellana, tenemos la ventaja a nivel mundial de la literatura. Y la filosofía es para los alemanes. Fue lo que me dijo el profesor Monsiváis. Yo salí decepcionado de esa conversación y realmente duré, que eso me lo dijera una persona, me lo puede decir cualquier otra persona, magnífico, pero me lo dijera Carlos Monsiváis, me dejó apabullado. Le gustaron algunas cosas que yo le mostré en literatura y le mostré mis libros ya publicados en filosofía. Yo quería que el fondo, incluso él autorizó el fondo para que me publicara unos libros de literatura, pero esa decisión fue tan grande que yo no envié los manuscritos después de haber hablado con el gerente y estas cosas. Pero en cierta forma Carlos Monsiváis, revisando todo eso, lo que me dijo en el 2009, hasta hoy han pasado casi 12 años, sí tiene mucha razón. El idioma castellano es un idioma literario, es un idioma para la literatura. Y eso es lo que hace Cervantes grande. Cervantes no escribe una obra filosófica, y Cervantes tenía la genialidad filosófica. Es lo que no saben los castellanos. Que el fundador de la psicología moderna es Cervantes. El primero que entra al acto mental es Cervantes Saavedra, antes que Freud. El que descubre realmente o que dice que es el inconsciente es Cervantes. El que habla
El que tiene una teoría del poder, de la voluntad del poder, antes que Nietzsche, es Cervantes. Y antes de que Hegel escribiera la relación amo y esclavo, que es una alegoría de lo que ya trabajó Aristóteles en la política sobre la esclavitud, pero que fue contundente en Hegel, pues la columna vertebral de la fenomenología del espíritu, la relación amo y esclavo. Kojève, el eslavo, es genial haciendo una recreación sobre la relación amo y esclavo. Y esa relación amo y esclavo es la que le lleva a Marx a tener la categoría de alienación, que la toma de los romanos, de la aliena iuris, y la trae acá a la política y a la economía política para describir la mente del obrero cuando se le vende su fuerza de trabajo al capitalista. Esa relación de amo y esclavo ya la ve Cervantes, pero no la describe en forma de un discurso filosófico como podría haberlo hecho sus contemporáneos, o más o menos los que estuvieron escribiendo en la época de Cervantes. O sea, podría ser un Thomas Hobbes, podría ser un Descartes, etcétera, un Maquiavelo, que están entre esos unos 50 o 80 años más o menos, o sea, antes de Cervantes, posterior, o sea, en esa época en Europa. Recordemos que Cervantes en el capítulo sexto, que ya dije que iba a trabajarlo nada más, hacer hermenéutica de ese capítulo sexto, de la primera parte del primer libro, hace toda una crítica a la mentalidad española. Toda una crítica no a la mentalidad caballeresca, sino a la honorabilidad española y a la manera como actúan los españoles frente al saber, y cómo se da una inquisición, un proceso inquisitorio, un proceso inquisitivo en el saber. Y él va describiendo en el capítulo sexto, ese famoso capítulo sexto citado por muchos, entre eso Alfonso Reyes, el mexicano, cómo se da un proceso. Y ese proceso no es la quema es la quema de los libros de la biblioteca de Alonso Quijana, calumniado por su sobrina, porque dice que los libros se le convirtieron en la fuente de la locura. Esa locura, que no es ninguna locura, ya he dicho que no es ninguna locura, pues para mí es la relación amo y esclavo. Mientras Hegel y Marx trabajan en la enajenación del esclavo, Cervantes se adelantó y habla de la enajenación del amo. El amo queda enajenado, el amo es Don Quijote, frente, por ejemplo, a Sancho Panza. Sancho Panza es el mundo real, él tiene el polo a tierra. Y Don Quijote ve en los molinos trituradores, en los molinos de viento, en las aspas, ve monstruos. Y él se cree un caballero, se cree superior y habla de manera como un castellano, mientras que el otro habla como un andaluz. La relación entre el andaluz y el castellano se cree superior, lógicamente, porque el andaluz es árabe, es el heredero de los árabes. Entonces habla todo atravesado, todo golpea al español, como nosotros los costeños, los del Caribe. Entonces por eso es que el rolo se cree superior frente al costeño, porque nosotros somos herederos de los andaluces, y los castellanos allá se ven el Quijote como se ve refinado, y Don Quijote habla de manera formal, un alto formalismo. Y Sancho Panza no, Sancho Panza es el polo a tierra, y él habla como todo un labrador. Es lo que podríamos denominar aquí el corroncho, ¿verdad? Sin embargo, tiene una cantidad de frases y estas que lo... Y él es el que le pone el polo a tierra a Don Quijote. ¿Qué hay en Don Quijote? Realmente hay una enajenación del amo, porque Hegel y Marx trabajan en la enajenación
en Hegel del esclavo y en Marx del obrero, el obrero enajenado, que sobre eso hay textos, una cantidad de literatura en el marxismo, sobre todo en Georgi Lucas, en toda esta generación marxista del siglo XX, inicio del siglo XX. Con esto quiero decir que es importante que tengamos en cuenta que en español sí hay filosofía, y en eso se equivocó mi admirado Carlos Monsiváis. Y sí hay filosofía, y sí hay ontología. Lo que es que no hemos tenido la oportunidad de hacer ontología de la manera como se hace en el discurso y en el tratado aristotélico, o en el tratado que ya heredaron los alemanes. ¿Y yo por qué traigo esto a colación acá, la filosofía? Porque es que el aspecto tiene que ver con el ámbito ontológico. En la metafísica, en el libro de la metafísica, hay una traducción que he hecho. Me he aventurado a hacer algunas traducciones la metafísica, sobre todo en el 1009A 30. Ahí los que siguen del libro Gagma o libro quinto, los que siguen la nomenclatura universal, tengo la versión en griego, y él te habla aquí, Aristóteles te habla del to de ti. ¿Y qué es el to de ti? Vamos a ver vamos a ver ese análisis para entrar en lo que es el aspecto. Para el griego, el to de ti se enfrenta a el ekasto y al to ti estin. Bueno, porque vamos a trabajar eso. El to de ti, que es una expresión que no tendría traducción al castellano ni al inglés. La expresión sería, vamos a hacer un símil, ¿de dónde viene el aspecto? Eso podría traducirse como aspecto desde el griego ático, pero no es así. ¿Qué hace que el autor o que un escritor pueda empezar a narrar o tenga esa fuerza? ¿De dónde proviene esa fuerza? Del todo de ti, del aspecto. ¿De dónde proviene eso? Voy a hacer una metáfora en la física. Los físicos han planteado, quizás desde los atomistas, allá en los griegos, que existe una sustancia, un elemento que es pequeño y que es la unidad que de el elemento primario de las cosas físicas. Y han tratado de buscar esos elementos a través de experimentaciones y también de averiguaciones e investigaciones. El concepto de átomo es un concepto que nace allá en Grecia y fue trasladándose. Hoy el átomo se ha dicho que el átomo es no solamente el núcleo, no solamente el átomo, o sea, el modelo atómico de Bohr o de Rödinger, de todos estos físicos del siglo XX, física de alto turmequé, piensan de que ahí, en ese modelo, está la estructura de la materia, y que de ahí, y que después en la estructura del átomo no solamente está compuesto por electrones, protones, sino que a su vez hay unas subpartículas subatómicas y a su vez hay otras subpartículas hasta llegar a la teoría de las cuerdas, mejor dicho. O sea, buscan recortar más esas subpartículas hasta llegar lo último a la materia. A eso último, la materia, que ya no podemos dividir más, los griegos le llamaron to de ti. ¿Qué es to de ti? Es aquella estructura que es inamovible de la materia y de las cosas, de donde provienen realmente el ser.
Y el ser atraviesa toda la ruta esa de convertirse en átomo, convertirse en molécula, convertirse en una sustancia y llegar a ser un cuerpo y a tener movimiento. Entonces ese todo de ti es el aspecto. Ese todo de ti se diferencia del ser porque es el ser es la manifestación, es el estar ahí, diría Heidegger, el estar ahí. O sea, el ser es la cosa que se le presenta, que emerge. Pero ese emerger se viene de un adentro, de una oscuridad. Por eso es que en este capítulo que narro, que he traducido de la metafísica, el 1009a30, dice: de la nada, el ser puede provenir de la nada. Pues mire, una de las cosas grandes de Aristóteles es que él plantea, voy a leer a un Aristóteles que parece que fuera Heráclito, pero y hace un paréntesis de su lógica. Dice: es posible y es lícito que el ente pueda ser generado, o sea, la sustancia, el ser, las cosas, puedan ser generadas a partir del no ser. Es decir, que lo que existe pueda existir de la nada, provenga de la nada. Pero existe otra manera que no es así, y es posible. Existe una fuerza que se presenta como si fuera ambivalente, como si fuera contradictoria una con la otra. El ser y el no ser a la vez, el ente y el no ente, lo perfecto y lo imperfecto. Y de ahí brota la aúsía, el ser. De este no ser nace el movimiento y llega a convertirse en existencia. Y eso es lo que nos va a dar la estructura general de las cosas. Vamos ahora al aspecto literario. Yo ponía el ejemplo en un taller pasado, porque hay un público nuevo, de Borges en el Aleph. ¿Qué le llevó a Borges a tener el concepto de Aleph? Del Aleph, el cuento de Borges, que quisiera que usted leyera. La lectura de Leibniz, el filósofo. La mónada es aquel lugar o aquel sitio, como el átomo, que no tiene exactamente no habita en un espacio-tiempo, que no tiene extensión, que no tiene duración, pero que existe, que tiene unidad y que es simple, es una sustancia simple, pero que a la vez es el elemento que genera la complejidad. ¿Cuánto tiempo se llevó Borges ejercitando la obra de Leibniz para construir el Aleph? Para que el aspecto, o sea, el emerger temático, lo empujara a escribir ese texto hermoso como ese cuento clásico ya de la literatura española. Parece ser que Borges se había metido tanto en la lectura de Leibniz que quería hacer una especie de metafísica de las cosas simples, revisar los mundos, revisar el punto simple, ese algo que no tiene extensión, ese algo que no tiene figura, eso es algo que es indivisible, que tiene autarquía, que es única, que es cambiante. Entonces Borges construye casi que de improviso un cuento genial. Y a eso es lo que nosotros le denominamos el aspecto. El aspecto no es la característica de una cosa, es el emerger de una cosa. Veamos eso. O sea, cómo emerge el tema, el asunto, para que produzca un relato. Y yo me he puesto a pensar, creo que es la constante terquedad de un escritor en un tema. Y para mí
el ejemplo es Borges en la monadología de Leibniz. Se había metido tanto a repensar y a mirarla desde el punto de vista ya no solamente de la filosofía y la metafísica, sino también de la física. Y él le llevó, entonces se metió en un cuarto, hizo una metáfora, Beatriz Viterbo, etcétera, y comienza a narrar Borges y sale ese cuento ejemplar. Porque giraba alrededor como una licuadora que da vuelta alrededor de la pulpa para después darnos un jugo de alta sabrosura. Así es el Aleph de Borges. Y esto es lo que los griegos le llamaron el todo de ti, que de la nada se produce el todo, que de la nada provino el universo a través del Big Bang. El Big Bang es el mejor ejemplo del todo de ti. El Big Bang en la literatura viene siendo esa capacidad, esa fuerza, ese acto, esa fuente que puede ser como una gota, pero se quiere convertir en un chorro, en un río bravo, en un río, en un Amazonas que desbarata todo lo que encuentras cuando ya es maduro, cuando está. Entonces, a ese nivel es que tenemos que alcanzar un tema. ¿Y cómo se da? Con la terquedad en el tema, la terquedad en la situación.